Hola gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. Reciban un cálido, sospechoso y afectuoso saludo. Hoy vamos a intentar comprender un poquito el concepto de pragmatismo. Cuando la gente dice que es muy pragmática, ¿a qué se está refiriendo? O se refieren a alguien que dice serlo. Entender un poco a qué se está refiriendo. Quédense hasta el final del video, dejen el pulgar arriba y suscríbanse, por favor. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Sean bienvenidos. Pragmatismo, palabra cuyo origen proviene del griego pragma, que significa acción o acto. Tendencia a conceder primacía al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. Teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Comillas, abro, todo lo que la experiencia vale la pena que nos enseñe, nos lo enseña por sorpresa, cierro comillas. Charles Saunders Peirce, 1839-1914. Como corriente filosófica, el pragmatismo fue propagado por el sociólogo norteamericano William James y como movimiento filosófico se desarrolló principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. El pragmatismo norteamericano inicia con Charles Saunders Peirce, pero es también desarrollado por otros pensadores como John Dewey y William James. El pragmatismo de Charles Peirce sostiene que la función del pensamiento se basa en producir hábitos de acción y significado de las cosas son los hábitos que éstas envuelven. Para él, el pragmatismo se basa en la utilidad y el valor práctico de las cosas, es decir, se reduce el valor de lo verdadero a lo útil. Para el pragmatista no hay verdades absolutas. Todas las cosas están sujetas al cambio. Al reducir lo verdadero a lo útil se niegan varios grados del conocimiento técnico. Sabemos que este se funda en la experiencia. Para los pragmatistas, el hombre es un ser activo, cuyo conocimiento se basa en ella. Abro comillas. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. John Dewey, 1859-1952. El pragmatismo de John Dewey recuerda que Peirce toma el término pragmático de Kant, quien establecía una diferencia entre pragmático y práctico, siendo el segundo el que él aplicaba a las leyes morales que consideraba a priori, mientras que pragmático lo asignaba a las reglas del arte basadas en la experiencia. Práctico hace referencia a la región del pensamiento en la que ninguna mente que se acerque a los experimentos puede asegurar que pisa tierra firme, en tanto que pragmático alude a la creación y asentamiento de algún propósito definido. Mientras Peirce se interesaba en el arte y la técnica del pensamiento real, el arte de clarificar conceptos y construir definiciones acertadas en concordancia con el espíritu del método científico, para Dewey se trata de poner en práctica una doctrina que permita conocer su verdad, pues de lo contrario se incurre en el dogma y el doctrinarismo, y en tanto dogmático el filósofo se adhiere a principios que pueden ser perfectos o aparentar serlo, mientras adolecen de un problema serio al no tener nada que ver con la realidad. En la actitud pragmática el filósofo muestra la doctrina que prueba la verdad, es decir, la realidad. Esto no presupone el fin de la vida, ni que el pragmatismo supedite el pensamiento y la actividad racional a sus intereses y beneficios particulares.
Es cierto que el pragmatismo implica una relación con la acción humana y su papel es el de intermediar y su acción nos permite significar los conceptos en tanto los aplicamos a lo existente y su modificación a través de la acción constituye su verdadero significado. El pragmatismo imprime una visión dinámica a la idea de una verdad estática, aunque dentro de él existen distintos criterios acerca de la misma. El pragmatismo es una certeza compartida de la versión abierta a la verdad inconclusa al rechazar una adecuación estática definitiva en el intelecto y la cosa. Surge así una concepción dinámica de la verdad para cuya obtención se hace necesaria la intervención de todas las ciencias que ayudan a construirla y con ella la concepción de una nueva imagen del mundo ajena a la mítico-mágica acuñada durante la Edad Media, influenciada por una teología relegada hoy al rincón de lo inservible. Abro comillas, el pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder, cierro comillas. William James, 1842-1910. También pintor y médico, es considerado el filósofo más influyente en la historia de Estados Unidos. Popularizó las bases del pragmatismo como aporte de ese país a la filosofía. Sus conceptos más relevantes dentro de su pragmatismo filosófico son: primero, la verdad de una idea se define por su capacidad para producir resultados útiles y satisfactorios en la experiencia humana. Es decir, la verdad se opone a la idea de que ella es algo que se puede conocer de manera objetiva y universal, y argumenta que esta es subjetiva y depende de la perspectiva individual. No busca la verdad objetiva y sostiene que ella se encuentra en la capacidad de una idea para ayudar a las personas a solucionar problemas y mejorar sus vidas. Segundo, la experiencia vista como medio a través del cual el ser humano adquiere conocimiento y comprende el mundo que le rodea. Para James, ella es la única forma de conocimiento relevante y significativa para la vida humana. Es el factor más importante al determinar la verdad y el valor de una idea. Para el ser humano es el medio a través del cual éste evalúa y pone a prueba sus conocimientos y teorías. En consecuencia, las puede cambiar y adaptar. Tercero, evolución. James argumenta que las ideas y creencias evolucionan a través del tiempo, adaptándose a las exigencias de la experiencia humana. Para él, la verdad no permanece estática y fija, sino que cambia y desarrolla al tiempo con el conocimiento y la comprensión del mundo por el ser humano. Sus ideas y creencias evolucionan gracias a la intención constante entre razón y experiencia. Según James, el ser humano usa su razón para proponer teorías y creencias sobre el mundo que luego son puestas a prueba por la experiencia, en la medida en que ésta aumenta y sus conocimientos e ideas evolucionan. Cuarto, relativismo. En este concepto defiende que la verdad es relativa a la experiencia humana y que no existe una forma única y absoluta de ver el mundo. Según James, el relativismo permite al ser humano tener mayor tolerancia y respeto por las opiniones ajenas, no imponer a los demás su forma de ver el mundo, en su lugar respetar y valorar la diversidad y las perspectivas individuales. Quinto, utilitarismo. A través de este concepto, James desarrolla una visión utilitarista de la verdad y la realidad basada en la idea de que éstas se miden en función de su capacidad para producir resultados útiles para la humanidad. Se deben evaluar en términos de su impacto en la sociedad y en la vida de las personas, es decir, si una idea o creencia no es útil o no produce resultados positivos, entonces no es verdadera
y no debe, por tanto, ser considerada como válida. Sexto, es anti-especulación. Para James, la verdad y la realidad no se pueden conocer simplemente por la especulación o la teoría abstracta. Deben ser evaluadas de acuerdo con su capacidad para resolver problemas y mejorar la vida humana. Fuentes: Educatina, Javier del Rey Morató, Aprendamos Psicología. Es indudable la influencia de estos tres pensadores norteamericanos en el desarrollo del proyecto de los Estados Unidos como nación, en principio, y como potencia imperialista mundial después, proyecto que ya se manifestaba con la intervención estadounidense en México entre los años 1846 y 1848 y que terminó con el despojo por parte de los Estados Unidos de más de la mitad de su territorio a México, por el que éste luego recibiría una indemnización de 15 millones de dólares después de esa guerra injusta y desigual. El proyecto de nación de los Estados Unidos se consolidó con el triunfo de los estados del norte o de la Unión sobre los del sur o Confederación entre los años 1861 y 1865, en la que se impusieron los estados de la Unión y su modelo capitalista industrial sobre el esclavista agrícola del sur, basado en el cultivo de grandes plantaciones de algodón trabajadas por los esclavos negros. La influencia de la filosofía pragmática descrita ha sido la base y pudiera decirse justificación del proyecto expansionista e imperial estadounidense desde entonces, corrido ya al siglo XIX, a lo largo del siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI. Hasta la saciedad han demostrado cómo, en efecto, y particularmente para ellos, toda acción es justificable y válida en la medida de los resultados que produce. El fin justifica los medios, podría decirse. Por otra parte, aunque como doctrina filosófica haya sido desarrollada por ellos, no se trata de nada nuevo o que no haya sido puesto en práctica anteriormente por otros imperios a lo largo del tiempo y la historia humana. Persas, asirios, egipcios, griegos, romanos, en fin. El ser humano es pragmático por naturaleza, pues desde sus inicios, como especie, sus actos han estado regidos por la obtención de resultados como razón de ser de todos ellos. Consideraciones que una mente que sospecha deja a discreción de quienes nos siguen y sospechan con nosotros. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestro sospechoso pragmatismo. Visto y dicho lo anterior, cuando damos un vistazo a nuestro proceso como Estado, pareciera que lograr serlo es algo que nos ha resultado muy difícil y los pasos que damos en lugar de acercarnos a tal propósito nos alejan cada vez más. Hemos permitido que desde el grito de independencia, comillas, proclamada el 20 de julio de 1810, aparecieran con él las primeras y profundas diferencias ideológicas que, modificando sus denominaciones, echaron raíces y fueron acrecentando junto con ellas el odio que inevitablemente condujo a enfrentamientos y sangrientas guerras fratricidas, porque, comillas, pragmáticamente, cada bando buscaba obtener resultados que solo a ellos les beneficiaban. En ningún momento el pueblo fue tenido en cuenta para nada diferente que enfundarlo dentro de sus uniformes y enarbolar sus diferentes banderas para enfrentarlo con el mismo pueblo en un eterno baño de sangre que nunca termina y al que parecemos estar condenados solo para satisfacer los intereses de quienes desde entonces han hecho del país su negocio y del poder su privilegio, tornándoselo en periodos largos, muy largos unas veces y más cortos otras. Las mismas familias y sus integrantes, con muy contadas excepciones,
lo han conservado a lo largo de nuestra historia, haciendo que tanto ellos como nosotros creamos que es su derecho y que nadie que no pertenezca a su misma clase puede ejercerlo o aspirar siquiera a él. Han hecho del país y sus riquezas su propiedad privada, convirtiéndolo en un negocio particular, valiéndose de ello de cuanta maniobra y patraña encuentran, incluida la violencia y el homicidio, cuando han tenido que quitar del camino a todos los que consideran un estorbo para sus propósitos. La entrada en escena del narcotráfico, muy clandestina y disimulada al comienzo, pero abierta y descarada en la medida en que sus grotescas e inimaginables ganancias sedujeron a esa desde siempre corrupta clase que sin pensarlo dos veces le abrió sus puertas y así, paulatina pero irremediablemente, este fue permeando todas las capas y estamentos de la sociedad hasta convertirnos en un narcoestado. Sí, convirtieron al Estado y sus aparatos de poder en una siniestra y descomunal empresa criminal. Infinidad de partidos políticos a cual más corruptos, a los que para pertenecer pareciera ser un requisito sine qua non presentar alguna clase de prontuario criminal que lo acredite para ser admitido. Se disputan el acceso a los cargos públicos de elección popular. Esa particular manera de entender y aplicar el concepto de pragmatismo, en la que efectivamente su actuar es validado por los resultados útiles y satisfactorios que de él obtuvieron, ha hecho del nuestro un país enormemente desigual, en el que cerca de la mitad de la población se halla sumida en la pobreza extrema, en muchos de los casos, pues las oportunidades les son negadas o arrebatadas por los que ya sin el más mínimo rubor ni disimulo se roban lo que es de todos para seguir acrecentando y acumulando sus mal habidas fortunas. En anterior y sospechosa entrega analizábamos la banalidad del mal de Hannah Arendt y veíamos los aberrantes extremos a los que nuestra sociedad ha llegado, de qué manera el mal se ha trivializado y banalizado en aras de la obtención de resultados útiles y beneficiosos para el común de la gente, no para el común de la gente, sino para esa minoritaria y codiciosa clase que no para de acumular sus riquezas. Qué perversa y depravada manera de ser pragmáticos la que ellos practican. Como dijimos, el fin justifica los medios en una sociedad tan inmoral como quienes la gobiernan. Una sociedad y un sistema en los que para obtener resultados todo se vale. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestro sospechoso pragmatismo. Y hasta aquí nuestra sospechosa entrega de hoy. Gracias, gente querida, por seguirnos y sospechar con nosotros. Recuerden que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Nos veremos pronto.